La historia del micrófono. El micrófono es un transductor electrostático cuya función es la de traducir las vibraciones debidas a la presión acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica, lo que permite, por ejemplo, grabar sonidos de cualquier lugar o elemento. En 1827, Charles Watson utilizó por primera vez la palabra micrófono para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonidos débiles. Procede de los vocabularios griegos micrófono, que significa pequeño, y phon, que significa sonido. El primer sonido formaba parte del fonógrafo, el dispositivo más común para reproducir sonido grabado desde la década de 1870 hasta la década de 1880, y donde precisamente comenzó la historia del micrófono y las grabaciones de audio. Fue conocido como el primer micrófono dinámico. En 1876, Alexander Graham Bell, simultáneamente con Elisha Gray, registraron una parte del telégrafo hablado, el primer teléfono, por primera vez. Se incluye en el micrófono funcional que usa un electroimán. En 1877, David Edwards Hughes diseñó una nueva clase de micrófono, el micrófono de contacto suelto o carbón, un diseño no magnético basado en partículas conductoras de carbón embalados libremente en una respuesta incluida a la presión que variaba de un diafragma de los sonidos. La resistencia eléctrica a través de los gránulos de carbón combinante es proporcional como las que tienen los teléfonos. El paso importante siguiente en el diseño del transmisor estaba por Henry Huggins de Inglaterra. Él utilizó los gránulos del choque entre el diafragma y un metal de platí. En 1878 es diseñado el primer micrófono de bobina móvil. Este diseño fue planteado en 1917. Presentan el primer micrófono condensador práctico y moderno. En 1920 llegó a la era comercial de la difusión. Algunos de los aficionados y de los cantantes bien informados comenzaron a jugar recursos y a usar los micrófonos con sus programas. La estación de radio temprana utilizó el teléfono de Candleless para un micrófono. El paso siguiente era proveer de los actores un micrófono que permitía que estuvieran parados y que se realizaran. Para este uso, el constructor tomó el transmisor del teléfono de Candleless, sustituyó la boquilla cortada por el megáfono y resbaló esta combinación dentro de una manga alineada, fieltro de la baquelita cerca de 8 pulgadas de largo y puso pernos de argolla pequeños en cada extremo para suspenderlo de arriba. El primer micrófono que hizo para la industria de la película era el PB-17. Era un sandblasted, el cilindro de aluminio, 17 pulgadas de largo y el fondo del T de 6 pulgadas de diámetro, que fue redondeado con un yugo para llevar a cabo el elemento de la cinta, que tenía una pantalla perforadora protectora. La estructura magnética utilizó un electroimán que revivía sus 6 voltios a 1 amperio. En 1931, Western Electric presenta el primer micrófono dinámico, el modelo 600. Serie 618. También en 1931, la marca RCA presenta el primer micrófono de cinta direccional, 44 ángulos de imán permanente. En 1947 se funda AKG en Viena. En 1948, Neumann lanza el micrófono a válvulas U47, el primer micrófono de condensador con patrón conmutable entre cardioide y omnidireccional. Acaba de convertirse en todo un clásico para grabar voces desde que se supo que Frank Sinatra se negaba a cantar sin su U47. Desde 1920 hasta la actualidad
se ha ido invocando en tecnologías hasta lograr dividir el micrófono en dos tipos, los dinámicos y los condensadores. Los micrófonos dinámicos se pueden considerar como similares a los altavoces convencionales en la mayoría de sus aspectos. Ambos tienen un diafragma o cono con una bobina de la voz, una bobina que es larga de alambre, unida cerca del ápice. Los micrófonos dinámicos de bobina son una pequeña bobina que recoge el movimiento de la membrana o diafragma y al moverse ella misma se genera una corriente. Sus ventajas son el costo razonable, la robustez, el uso sencillo y que son duros o que admiten niveles altos de presión sin saturar y su resistencia de salida baja. Los inconvenientes son su frecuencia es más bien irregular y son especialmente sensibles a la vibración y golpeteo. Sus aplicaciones. Teniendo en cuenta las características no descritas, estos micrófonos son especialmente adecuados para exteriores, por su no fragilidad, convenientes para ser conectados mediante largos cables y frecuentemente utilizados para captar instrumentos muy sonoros. Micrófonos dinámicos de cinta. Estos son basados en el mismo funcionamiento que los anteriores, con la diferencia básica de que, en su caso, el conductor es una cinta metálica en lugar de una bobina. Sus ventajas es que son robustos y refuerzan considerablemente los graves y medios. Los inconvenientes es que son pesados, irregulares y pobres en agudos. Sus aplicaciones no son recomendables para instrumentos muy sonoros. Micrófonos de condensador. Construido básicamente con un condensador formado por una placa fija y otra móvil, que es también el diafragma. Este tipo de micrófonos requieren una alimentación continua que mantenga cargado el condensador. Asimismo, los micrófonos de condensador suelen tener problemas de pérdidas de señal si utilizamos cables superiores a 1 metro. Por este motivo suelen llevar incorporados inmediatamente detrás del condensador un preamplificador. Sus ventajas son la respuesta plana, la gran fidelidad, el buen comportamiento en agudos y ataques, las buenas relaciones de señal y el ruido. Son poco sensibles a las vibraciones y el tamaño pequeño. Sus inconvenientes es que son muy sensibles a la humedad, necesidad de alimentación, poco robustos y alto costo. Sus aplicaciones. Es por lo descrito un micrófono recomendable, salvando los exteriores por su delicadeza y facilidad de avería ante la humedad. El micrófono bidireccional. Es respectivo a los sonidos que provienen de dos direcciones, llamados de gradiente por la onda acústica recibida. Es sometida a un proceso por el que el diafragma la recibe con una diferencia o gradiente de presión. Este tipo de micrófonos presentan el efecto proximidad, que dificulta su uso en poca distancia. Potencian los graves, generalmente suelen ir provisos de un selector filtro de graves. Se emplean para entrevistas. El KSM313 es un micrófono de cinta bidireccional para sonido y rendimiento de primer nivel. La característica Dual Voice ofrece dos fuentes discretas y sónicas, las partes delantera y del micrófono, para el uso con instrumentos amplificados o aplicaciones vocales. El micrófono cardioide. La función de este micrófono es la de, mediante una paraboloide, captar la onda independientemente de la dirección de donde venga y recibirla de forma simétrica, e incluso recibir las señales acústicas desde diferentes direcciones y reenviarlas de forma casi idéntica a un mismo foco receptor. El SM94 es un micrófono de condensador unidireccional
electroestático adaptado a las necesidades de los músicos profesionales y los ingenieros de sonido, tanto para grabaciones en estudio como para presentaciones en vivo. Y hasta aquí la historia del micrófono.